Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a estar haciendo un video nuevo con el ring light. Si quieren pasar a ver los otros videos que hicimos, les dejo el link acá para que los vayan a ver. La idea del video de hoy va a ser hacer fotos con Agus, que es mi novia, de retrato, y ella hoy se maquilló de una manera muy especial que vendría a ser un maquillaje de los 80. Vamos a estar usando el ring light en distintas posiciones y nos vamos a estar ayudando con un rebote para poder rebotar un poco de esa luz que el ring light da. Vamos a hacer distintas fotos, vamos a ayudarnos con ciertos reflejos, vamos a ayudarnos con ciertas texturas para que las fotos queden mejor. Y por último les vamos a dejar de bonus unas fotos que hicimos con el ring light y con una luz LED continua que se llama BE200, que también es de Visico, y con otra que se llama BE150, que también son de Visico. Pero primero lo primero, vamos a probar cómo quedan las fotos con el ring light y ayudándonos con los rebotes. Bueno, como les dije, vamos a estar usando el brazo extensor para alejar la luz un poco más del ring light. Y el rebote lo vamos a estar usando para devolver la luz que viene del ring light. O sea que si nosotros sacamos el rebote, toda la parte de abajo le quedaría mucho más oscura. Bueno, ¿les gustó la foto que hicimos recién? Ahora vamos a probar con el ring light muy cerquita a la mesa y Agus se va a estar apoyando sobre este vidrio, entonces nos va a hacer que nos quede el reflejo de la cara de Agus y el ring light iluminándola desde arriba. Metí un poquito más la mano. Eso, abrí un poquito la boca, entreabierta. Bueno, terminado la del espejo, quedaron excelentes. Lo único malo fue que Agus la pasó muy mal por la postura, pero nada, está muy bueno para probar con el ring light. Ahora vamos a probar otras fotos. Lo que vamos a hacer va a ser tirar esta agua en el piso y usarla para reflejar, igual que con el espejo, pero ahora con el agua. Para esta foto sí nos vamos a estar ayudando con las luces LED continuas para generar otra iluminación en el reflejo. O sea que vamos a tener la luz ring light como principal y vamos a tener otra luz que nos esté ayudando a iluminar un poco también el reflejo. No sé si sabían, pero el trípode del ring light tiene la posición de ponerse así. Entonces el ring light nos va a quedar muchísimo más cerca del piso y es súper práctico para situaciones en las cuales queremos acercar la luz al piso. Bueno, ahora viene la parte divertida. Vamos a tirar un poquito de agua acá. Bueno, esta es la otra parte de ser fotógrafo. Hay que limpiar los enchastres y quilombos que uno hace. Bueno, ya terminamos el quilombo que habíamos dejado y vamos a hacer la última foto. Ahora sí nos vamos a estar ayudando con esa luz que la estamos difuminando a través de una sábana. Y con el ring light lo vamos a usar para iluminar toda la parte de atrás. Y la otra luz la vamos a estar usando de contra, pero de manera azul. Obviamente Agus nos va a estar posando con el maquillaje ya chorreado, así como que genera un poco de tristeza, de soledad. Y vamos a hacer esta última foto combinando las tres luces a ver cómo queda. Quería dejarles este bonus para que vean lo que se puede lograr con más de una iluminación. Igual solo con el ring light logramos fotos muy buenas, pero bueno, vamos a ver cómo queda esa. Bueno gente, terminamos el video, hicimos un montón de fotos, a mi criterio quedaron muy buenas, a Agus también me parece que le gustaron. Así que nada gente, nos vemos en el próximo y nada, no se olviden de dejar su like, su comment si les gustó y suscribirse al canal.